Buenísimo. Uy, se me ha desconectado el tema de los audífonos. Vamos a empezar. En el capítulo 9 tenemos el hombre que no podía caminar. Después de esto, Jesús subió a una barca y cruzó al otro lado del lago para llegar al pueblo de Cafarnaún, donde vivía. Allí, algunas personas le llevaron a un hombre acostado en una camilla, pues no podía caminar. Al ver Jesús que estas personas confiaban en él, le dijo al hombre: Ánimo, amigo, te perdono tus pecados. Algunos de los maestros de la ley que estaban en aquel lugar pensaron: ¿Qué se cree este? ¿Se imagina que es Dios? ¡Qué equivocado está! Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó: ¿Por qué piensan algo tan malo? Díganme, ¿qué es más fácil, perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús le dijo al que no podía caminar: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y se fue a su casa. Cuando la gente vio esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado ese poder a los seres humanos. Bueno, en esta partecita en especial, a mí hay dos partes que me quedan así bien, no solo tal vez como lección, sino como interrogante. Me encantaría ver qué piensan, porque en el versículo 2, cuando Jesús le dice: Te perdono tus pecados al Señor que no podía caminar, yo creo que de alguna manera igual se nos está haciendo notar que no, o sea, todo lo que podría considerarse como pecado es todo lo que nos enferma. Y eso me ha hecho pensar harto en todos los momentos en los que nos enojamos, porque en realidad prácticamente creo que de ahí el enojo es así una de las emociones más claras, ¿no? Que nos muestra que algo está pasando. Entonces, el enojo es de por sí un pecado. No se olviden que incluso en muchas partes de la Biblia Jesús nos manda antes de hacer cualquier tipo de ofrenda y qué sé yo, reconciliarnos con nuestro vecino, porque realmente la ira, el enojo es uno de los pecados más grandes. ¿Por qué? Porque hace que a partir de ese pensamiento, de esa emoción, que en realidad el pensamiento que te lleva al enojo suele ser una herida emocional que no está siendo eh, trabajada, digamos, o algún vacío que tenemos, que buscamos llenar con cosas externas, que nos está llenando. Entonces, claro, eh, nos enojamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es bien interesante, así que darle a eso una vueltita, porque prácticamente todo lo que nos frustra, nos produce dolor o algún tipo de emoción no tan agradable, sí, ha sido disparada, si lo queremos poner así, por una idea, ¿no? Por un pensamiento que tenemos que está reflejando un tipo de herida emocional. Y sí, o sea, como hemos visto ya en un montón de sesiones, cuando uno piensa algo, genera una emoción y la emoción te va a generar igual un estado vibracional, digamos, que puede llegar a afectar la salud de tu cuerpo. Cuando tus ondas están en beta, perdón, alto, que es cuando uno está enojado, el cuerpo se pone como en un estado de miedo, ¿no? Es con estado de alerta. ¿Y qué hace todo tu organismo cuando estás con miedo y en alerta? Es como que te da un montón de adrenalina que está diseñado para que, como los animales, por ejemplo, cuando se sienten en peligro puedan correr, digamos, hacia grandes velocidades o escapar. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros, tenemos el mismo diseño biológico, digámoslo así. Entonces, cada vez que nos enojamos y sentimos esa sulfuración, ¿no? Ese malestar, es un rush energético que, aparte de que a veces nos produce algún tipo de adicción, digamos, es lo que les decía igual de las adicciones emocionales, es como que ya se hace, es como un rush, así como una subida de adrenalina, ¿no? Entonces, eso también puede hacer que se nos vuelva una adicción sin que nos demos cuenta, porque el subconsciente llega a buscar razones para producir eso, o sea, a propósito, digamos, es como que tu instinto te hace generar pensamientos que te lleven a ese estado. Y
Bueno, obviamente como uno no está soltando toda esa energía creada, porque no es que vamos al gimnasio y trotamos un maratón, ¿no? Cada vez que tenemos esas emociones, sino que tendemos a reprimir y eso es lo que nos enferma. Entonces, yo creo que en esta parte de la Biblia igual se nos está tratando de retratar un poco como hasta una persona paralítica que uno podría decir, no, cuando uno es paralítico no es, o sea, es como que ha sido algo físico, una fractura física, por ejemplo, entonces no es emocional, pero es bien increíble porque realmente absolutamente todo está ligado a nuestras emociones. Y si bien, por ejemplo, la ruptura puede ser accidental de la columna, qué sé yo, sí hay hoy en día investigación científica que está probando que hasta eso puede ser reparado a través de nuestra mente y nuestra emocionalidad. Eh, Ojo, ¿no? También es todo un proceso y demás, pero sí podríamos llegar a pensar que absolutamente todos nuestros pecados de alguna manera nos están generando malestares físicos, ¿no? Físicos y psicológicos. Entonces, esta parte, aunque bien, de manera bien simple, yo creo que nos da una lección súper valiosa y este tema que igual me llama la atención en la parte de inteligencia emocional más específicamente, es porque, bueno, cuando Jesús hace el milagro, la gente empieza a pensar, ¿no? Como que quién se cree se imagina que es Dios. Y tienden a pensar siempre algo malo. Por eso Jesús también les pregunta, ¿no? ¿Por qué piensan algo tan malo? Dígame. ¿Qué es más fácil, perdonar a este enfermo o sanarlo? Y claro, generalmente, como seres humanos, yo creo que tendemos a pensar lo peor y lamentablemente muchas veces se dice que eh, el ladrón cree que todos son de su condición, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que igual en las Santas Escrituras se pone bien tal vez, bien en contexto este tema del corazón del ser humano, que lamentablemente no siempre tiene las mejores intenciones y los deseos. Entonces, cuando pensamos mal, digamos, o directamente mal, aparte de que estamos reflejando como que una programación que hemos mantenido ya sea por cultura o por tradición, estamos también revelando un poco, ¿no? De ese deseo que tenemos en el corazón, que sí, yo creo puede estar bastante direccionado, ¿no? Por la sociedad y por las costumbres y por las creencias que tenemos. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es bien importante que tengamos en cuenta que lamentablemente va a haber personas que malinterpreten y siempre piensan lo peor de absolutamente todo lo que les rodea, pero al final de cuentas ese es un proceso que ellos mismos tienen que darse cuenta, digamos, de que no es lo mejor que pueden hacer con su tiempo y con su atención y con su energía. Y el tal vez sí, acordarnos, digamos, porque a mí a veces me pasa el tema del juicio, ¿no? Decir, ah, claro, es que ella piensa lo peor porque seguramente esa persona es o piensa de esa manera y eso también me hace a mí juzgar en ese momento, ¿no? Entonces, yo sí trato de acordarme y de tomar decisiones conscientes a partir de eso. Entonces, cuando veo personas que son así, la verdad es que no me encanta, pero sí tengo el entendimiento para poder respetar el existir de esa persona y poner todo mi esfuerzo y energía, digamos, en tratar de actuar conscientemente y responder a eso sin meter mi juicio, ¿no? Que no debería y peor se está haciendo daño. Entonces, el tema del respeto y la aceptación yo creo que igual está implícito en esta parte. No sé si quieren complementar esta parte o contarme qué piensan ustedes sobre eso, estas dos partes en especial. Bueno, vamos a seguir. Eh, la siguiente parte se llama Jesús llama a Mateo. Cuando Jesús salió de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado cobrando impuestos por el gobierno de Roma. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Ese mismo día, Jesús y sus discípulos fueron a comer a casa de Mateo. Allí también estaban comiendo otros cobradores de impuestos y gente de mala fama. Cuando algunos fariseos vieron a toda esa gente, les preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con cobradores de impuestos y con pecadores? Jesús oyó lo que decían los fariseos y les dijo,
Los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos. Bueno, esta parte igual es una de mis favoritas. Como saben, estamos leyendo ahorita el libro de Mateo, que es precisamente el cobrador de impuestos del que habla acá. Entonces, en esta parte de su historia, ¿no? Y de cómo él ha empezado su camino con Jesús. Aquí mi parte favorita es, claro, el tema de los fariseos, porque como saben, los fariseos eran los estudiosos de la ley, de la palabra, tenían autoridad porque en realidad sí llegaban, digamos, a, a condenar a gente, a castigar a gente, porque consideraban que no estaban, uy, perdón, que no estaban cumpliendo con la palabra como se debería hacer, entonces de alguna manera funcionaban como jueces, ¿no? Y esta parte me parece súper importante porque de verdad me parece a mí que hoy en día, por lo menos en mi experiencia dentro de las iglesias, recientemente, como saben, he estado experimentando con el cristianismo y me encanta la parte de la disciplina espiritual, pero sí hay algo que me llama mucho la atención, que es el tema del juicio, porque al creer y al pensar que las escrituras son yo creo que nos dan un montón de sabiduría y demás, pero el llegar a pensar que tienen que ser interpretadas a cabalidad y no hay ningún otro tipo de espacio, digamos, para complementar cosas, me parece que va un poco en contra igual del espíritu que el mismo Jesús ha venido a compartir con nosotros, ¿no? Porque si se dan cuenta, sí, en el cristianismo en general estoy hablando, obviamente hay diferencias entre iglesias e iglesias y personas, pero sí se tiende a juzgar mucho, ¿no? Al juzgar a las personas que no cumplen, por ejemplo, con el tema de no tomar, con el tema de la homosexualidad, con el tema de, obviamente, directamente igual casarse antes de, bueno, de poder establecer cualquier otro tipo de relación sexual con la otra persona y cosas que obviamente tienen un espíritu que sí está buscando enseñarnos algo, dejarnos una enseñanza para nuestra edificación personal, pero algo que sí tenemos, yo creo que tomar muy en cuenta es el tema del juicio, ¿no? Entonces, lo que máximo podemos hacer es agarrar las escrituras y utilizarlas para nuestro propio crecimiento y para ver cómo mejorar que para juzgar a los otros, ¿no? Entonces, aquí claramente Jesús obviamente vino a tratar de mostrarnos un poco igual el amor de Dios real. Y yo siempre me acuerdo de los fariseos porque de alguna manera digo, pucha, los cristianos se saben la Biblia de memoria, pero igual veo mucho de fariseo en ellos, ¿no? Y claro, ahí me acuerdo que el que conoce su historia, en teoría sirve para no repetirla, pero ahí la gran diferencia, yo creo, es el tema de las heridas emocionales y de la falta de conciencia que muchas veces tenemos, porque realmente no nos damos cuenta que el momento en el que desviamos nuestra atención para juzgar al otro, estamos nosotros cayendo en un tipo de pecado, porque cuando uno está observando y juzgando, o sea, en el juicio vamos a especificar, digamos, que hay esa energía extra de desagrado. En ese momento nosotros estamos pecando, o sea, ya acabamos de leer en el primer y segundo versículo de que todos los pecados nos vendrían a enfermar, digamos. Entonces, sí, el perturbar tu ser, digamos, con una emoción que no es tan agradable como el desagrado, porque es lo que tendemos a sentir cuando estamos juzgando, estaríamos faltando a la palabra también, ¿no? Entonces, a mí es una lección que me cambió la vida, el dejar de prestar atención a lo que está haciendo el resto o a lo que creo que está haciendo y diciendo para poner toda esa atención en mí. Porque como hablábamos igual en las anteriores sesiones, las emociones son el lenguaje del cuerpo y por algo sentimos esas tal vez rechazos y desagrados contra las personas que piensan, sienten o creen diferente, ¿no? Rebe, dinos.
Para complementar, voy a hablar despacio porque no puedo hablar muy rápido. Eh, complementando lo que vos decís, me parece muy hermoso cómo Dios nos ha permitido vivir esta experiencia humana, teniendo con Él lo que es su palabra, que es la Biblia, ¿no? Y teniendo las interpretaciones que se pueden tener. O sea, ha sido tanto hermoso como caótico, y creo que eso es muy del, del mensaje de Dios, ¿no? Porque manda a su hijo como en forma de hombre, y, y al final él, o sea, Jesús, en lugar de hacer todo lo que los demás pensaban que él iba a hacer como hijo de Dios, hizo todo lo contrario y terminó convirtiendo en caos aquello que el Antiguo Testamento quería proponer como si fuera una solución, ¿no? Y también lo veo como el ruedo de la vida. El crecimiento se da a partir de la capacidad que tenemos para comprender las situaciones desde el amor, y que al final es lo que viene a enseñarnos la Biblia. Ese amor que es tan difícil de trabajar, ¿no? El amor desinteresado, el amor real, el amor genuino, no te anda poniendo una tabla de checks para decirte, ay, vos hiciste esto y por esto te quiero o por esto te amo, ¿no? Sino que tu esencia en sí ya es amor, y el trabajar ese amor es lo que te permite crear lo que es la imagen de Dios. Eso. Totalmente, gracias por eso. Y sí, realmente yo creo que es importante que entendamos también que cuando nos duele y nos enoja, digamos, en el sentido de, de cuando desaprobamos lo que la otra persona cree o siente, es nuestro ego, que ojo, no es algo malo, pero el ego va un poco bastante en contra de lo que es el amor, ¿no? Entonces, sí, a mí también me ha servido el darme cuenta de eso para empezar a inyectar un poquito de amor, ¿no? En todo, en todos esos momentos de desagrado y de enojo y, y acordarme de precisamente eso, ¿no? Que el amor incondicional, el amor de Dios, no pide nada a cambio, que si yo estoy esperando algo a cambio, también es por mi ego y el esforzarnos un poco, porque tiene que ser voluntario e intencional, el esforzarnos para amar en esos momentos en los que más queremos reaccionar de mala manera es un reto, pero es un ejercicio que nos ayuda a trabajar en el amor incondicional y en esa, la famosa expansión de corazón del que todo el mundo habla y quiere ser parte. Y en ese practicar el amor de Dios, ¿no? Es bien bueno entender eso, que primero no es fácil ni es cómodo, pero si realmente tenemos la intención de hacerlo, es como ir al gimnasio para construir músculo, necesitas hacer ese esfuerzo, digamos, no diremos sobrehumano, pero sí obviamente te va doliendo un poquito mientras vas expandiendo los tejidos. De la misma manera, nuestro amor se va fortaleciendo y se va haciendo más grande, nos vamos expandiendo cada vez que pasan estas cosas que nos podrían sacar de las casillas o generar rechazo o enojo y las trabajamos para llenar de amor, primero a nosotros, porque ojo, rebalsamos lo que llevamos dentro, entonces se van a dar cuenta que cuando estamos enojados y pasa cualquier cosita, reaccionamos súper mal y tendemos a lastimar y dañar a otros. Entonces, el momento en el que nos sentimos enojados es bien bonito, es un ejercicio bien útil, el pensar si quieren en Dios, en pensar en amor y llenar su corazoncito de eso, ¿no? Y si lo hacen intencional, mejor, porque muchas veces tal vez no vamos a tener el término perfecto porque así de abstractos son las emociones y los pensamientos y las heridas, pero si nosotros decidimos llenar lo que sea, así imaginar tu corazón que se está llenando de amor y de Dios, tiende a ser más fácil y mucho más productivo, ¿no? El tema de hacer alquimia con esas emociones feas que uno va sintiendo
Y obviamente no sale natural, pero les puedo prometer que después de un par de minutos, ya no, de segundos, de hacer esto intencionalmente, sí va cambiando hasta tus ganas de reaccionar. Y generalmente yo en ese momento igual me acuerdo que la humildad nunca puede ser humillada y eso es muy hermoso porque a veces decimos, ¿no? Pero si perdono voy a quedar mal o mi valor va a quedar en duda, no sé, pues hay un montón de cosas que nos han hecho creer que son importantes, como el orgullo. Entonces, sí, hay que, obviamente no nos vamos a dejar maltratar, pero sí nos dominemos y nos gobernemos, ¿no? Entonces, al principio cuesta obviamente un montón porque cualquier animal enojado está así, un poco descontrolado, pero como no somos animalitos, es bueno respirarlo, sacarlo afuera y llenarnos de amor. Eso yo creo que es una de las prácticas que más importantes que yo hago todos los días. A veces no me sale porque obviamente sigo siendo humana y me gana el enojo, lamentablemente, pero también aprovecho de pensar por qué me enoja tanto, ¿no? Es el mejor uso, yo creo, de mi atención en esos momentos. No sé si alguien quiere decir algo más o continuamos. Buenísimo. Cuando quieran, igual, por favor, hablen. Todas las opiniones, inquietudes son bienvenidas. Ahora estamos en el capítulo 14. Veo que tenemos la Cami, la Sol, la Mel, están ya presentes, así que bienvenidas. Estamos en el versículo 14. Jesús enseña sobre el ayuno. Los discípulos de Juan el Bautista fueron a ver a Jesús y le preguntaron, nosotros y los fariseos ayunamos mucho. ¿Por qué tus discípulos no hacen lo mismo? Jesús les respondió, en una boda los invitados no están tristes mientras el novio está con ellos, pero llegará el momento en que se lleven al novio. Entonces los invitados ayunarán. Si un vestido viejo se rompe, no se le pone un parche de tela nueva, porque al lavarse el vestido viejo, la tela nueva se encoge y rompe todo el vestido, y entonces el daño es mayor. Se echa vino nuevo en recipientes viejos, porque cuando el vino nuevo fermenta, hace que se reviente el cuero viejo. Así se pierde el vino nuevo y se destruyen los recipientes. Por eso hay que echar vino nuevo en recipientes de cuero nuevo. De ese modo, ni el vino ni los recipientes se pierden. Aquí, de nuevo, yo creo que Jesús está haciendo o dejando bien en claro que las escrituras siempre van a ser perfectibles porque obviamente son obras de otros seres humanos y obviamente está el tema de la interpretación porque obviamente todo ser racional tiene la capacidad de darle diferente interpretación a lo que lee, ¿no? Entonces, aquí una de las partes que más me gusta es que está explicando cómo hay cosas que pueden no estar en la norma, digamos, o no estar escritas, pero evidentemente si no son lógicas o no cumplen algún sentido, no deberían por qué tomarse al pie de la letra, ¿no? Entonces, bueno, pone ejemplos y ¿qué más? También está ese tema, el tema de que por los seres humanos en general si tendemos a juzgar todo lo que no es tal cual lo conocemos y tal cual lo hacemos, creemos y sentimos. Entonces, tal vez esas dos partes que para mí son bien importantes que tomemos en cuenta. eh, Primero, el tema de no juzgar lo que es diferente a nosotros. Es más bien, yo creo, recomendable escuchar porque cuando nos damos la molestia y el tiempo de escuchar abiertamente, realmente tratando de entender lo que nos está diciendo la otra persona, generalmente vamos a llevarnos un gran aprendizaje. No se trata nunca de quién tiene la razón, sino que el mismo hecho de poder entrar abiertamente a escuchar lo que el otro te está queriendo decir, ya entramos en un proceso de entendimiento, de aprendizaje, de comprensión. De hecho, la ganancia más grande yo creo que se tiene en ese intercambio es el poder conocer a otro universo, porque cada ser humano es realmente un universo nuevo. Y el tema de que tengamos cuidado con lo que aceptamos como
como cierto, ¿no? Todo el mundo piensa en las verdades y prácticamente todo el mundo se cree poseedor de ellas, pero no se olviden igual que hay tantas verdades como seres humanos, entonces lo que yo creo, si bien es cierto, así sea igual o diferente a lo que cree el otro, igual es totalmente válido, ambos argumentos coexisten, ambas realidades, digamos, entonces nadie va a ser mejor ni peor que el otro, ¿no? En ese sentido, entonces siempre es bueno escuchar y el tema de eh, pensar, pensar y reflexionar y no creer cualquier cosa solo porque alguien nos ha dicho o porque la hemos leído en algún lado. A mí me parece que el espíritu igual nos habla un poco porque lo que le llaman resonar, digamos, en el no espiritualismo es para mí el lenguaje del espíritu, cuando algo lo sientes real, más allá de lo que pueda pensar tu cabeza y tu mente, digamos, es cierto, ¿no? Por lo menos es cierto para ti. Entonces, es bueno ir informándose, experimentando, porque igual a veces puede que nos equivoquemos, pero al final nunca te estás equivocando porque estás aprendiendo y experimentando, que es prácticamente a lo que hemos venido, ¿no? Entonces, sin miedo a equivocarse, es bueno cuestionarnos y experimentar e investigar todo lo que creamos o que nos genere inquietud. Sobre este apartado, ¿alguien tiene algún comentario? Que la palabra dice que hay hechos que hay que escudriñar en la misma palabra. Súper amor, es verdad. Sigamos. En el versículo 18. Una niña muerta y una mujer enferma. Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos, se arrodilló delante de él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a vivir. Jesús se levantó y se fue con él. Sus discípulos también lo acompañaron. En el camino pasaron por donde estaba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Su enfermedad le hacía perder mucha sangre. Al verlos pasar, la mujer pensó: si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, con eso quedaría sana. Entonces se acercó a Jesús por detrás y tocó su manto. Jesús se dio vuelta, vio a la mujer y le dijo: Ya no te preocupes, tu confianza en Dios te ha sanado. Y desde ese momento la mujer quedó sana. Jesús siguió su camino hasta la casa del jefe judío. Cuando llegó, vio a los músicos preparados para el entierro y a mucha gente llorando a gritos. Jesús les dijo: Salgan de aquí, la niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero una vez que sacaron a todos, Jesús entró, tomó de la mano a la niña y se levantó. Todos en esa región supieron que lo que había pasado, perdón. Bueno, esta parte igual es bien, es de mis favoritos. Mateo, como les he dicho varias veces, es de mis libros favoritos porque tiene un buen resumen, digamos, de las enseñanzas principales. En este tema está obviamente el tema de la fe y el tema de ser intencional y ser claro con lo que uno quiere porque en varios lugares igual de la Biblia tenemos como requisito, digamos, para, en este caso, para curar a la niña o resucitarla, así a ese extremo llegó, digamos, como para cualquier cosa que estemos deseando alcanzar o hacer presente en nuestro. El tema de primero confiar, porque cuando uno está en necesidad y está como que obsesionado con el tema de que, por ejemplo, necesito o quiero esto, 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 generalmente vamos truncando porque no estamos confiando esa energía de necesidad y de desesperación, porque generalmente tendemos a pedir desde un lugar de vacío, de necesidad, llega a generar esa desesperación, esa falta de fe y de confianza, ¿no? Entonces sí, flaqueamos, digamos, cuando, por ejemplo, si queremos algo, pedimos, pero no está pasando, entonces hay que acordarnos, porque obviamente ya tenemos todo un preprograma que está ahorita al cargo de todo nuestro sistema nervioso y es dueño de nuestras emociones,
pero el momento en el que decidimos tomar ese poder, empezar a actuar más conscientemente, también está bueno acordarnos de que el precio, porque hay un precio a todos los pecados emocionales por lo menos, eh, el tener malos pensamientos, el tener estas energías de carencia, de necesidad, sí nos van a llevar a esa como que desesperación que igual implica ansiedad, ese miedo al futuro. Entonces estamos mandando las señales incorrectas al universo, a Dios, porque estamos vibrando algo que jamás va a ser atraído al sentimiento que estamos teniendo, ¿no? Entonces, cada vez que estén por enojarse o por tratar mal a la otra persona o por empezar un drama, es bien útil acordarse de que el precio que estamos pagando es primero nuestra salud física y mental y emocional, obviamente, pero obviamente aparte de las enfermedades que puede conllevar eh, todo, toda esa negatividad acumulada, está el tema de que nos estamos alejando de todo lo que queremos tener, que ojo, no está mal querer cosas en la vida, ni tener una idea de vida, ya sea en lo emocional, en lo económico, en lo que nos dé la gana tener, en lo familiar. Entonces, en vez de enojarnos y juzgar, es realmente importante que todo el tiempo que tengamos y toda nuestra atención esté bien enfocada en generar los mejores pensamientos, las mejores emociones, los mejores sentimientos, porque el premio no solamente va a ser que vas a ser una persona súper mega feliz en el ahorita, sino que eso también te va a ayudar a que todas las cosas que tu corazón quiere y que está muy bien que quiera, lleguen a tu vida y se concreticen, ¿no? Entonces, si bien a veces nos cuesta agarrar nuevas costumbres, yo les aconsejo que hagan eso, a mí me ha servido mucho, como que, pues así tengo todas las ganas de enojarme, porque obviamente es lo que vengo haciendo por los últimos 37 años, digamos, pero llega un momento en el que he empezado a decir, oye, la única que se está saboteando soy yo, y entiendo que me duela, entiendo que me lastime, entiendo que me enoje, pero ya no tiene que durar más de un segundo si no me da la gana, ¿no? Es darme cuenta, así, me enojo, ponte, me tomo unos segundos, respiro, siento que realmente esto no me está sirviendo, me voy a acordar de la clase de hoy día y no solamente no me sirve, sino que me enferma y me va a quitar todo lo maravilloso que puedo experimentar en esta vida y voy a seguir caminando, ya. Y se van a dar cuenta que reaccionar con amor a pesar de que todavía no hayas depurado ese sentimiento al 100%, digamos que todavía estás teniendo ese diálogo interno de decir, pucha, no estará mal si no reacciono, diga. Entonces, es bien importante que a pesar de que, bueno, a veces nos va a tomar más tiempo que otros, es bien importante que tratemos de reaccionar con amor. No importa si al principio es medio fingido, porque la verdad es que agarrar nuevos hábitos sí implica fingir, o sea, tienes que hacer cosas que tal vez no te salen natural, que no sean tan fáciles de hacer, porque obviamente no es algo que te va a encantar. Generalmente los buenos hábitos implican, ¿no? Ese desagrado de, pucha, no quiero, me da flojera, o no me, así claro, o me parece hipócrita, ¿no? Porque mucha gente tiene esa creencia igual, ¿no? Cuando estás enojado con alguien y lo tratas bien, teóricamente es algo hipócrita, entonces está mal visto, pero yo creo que en esa brecha de crecimiento por el que todos pasamos, no importa si todavía no lo siento al 100% tratarte bien, pero como tengo el conocimiento, digamos, de lo que me está enojando de ti, viene más de mí que de lo que has hecho, entonces eso también nos ayuda a acordarnos para decir, pucha, ahorita me siento un poco mal contigo, pero te voy a dar amor, ya. Entonces, como hemos dicho hace un rato, uno tiende a salpicar, digamos, y a rebalsar las cosas que uno lleva dentro. Entonces, independientemente de lo que la otra persona externa pueda hacer o la circunstancia o lo que sea, uno tiene que tratar de llenarse de amor para rebalsar amor porque sí, el hecho de la insatisfacción, de el poner nuestra atención todo el día en lo que anda mal, en todo lo que no nos gusta, eso te va a llenar de resentimiento, de rencor, de ira. Y si estás pensando mucho tiempo en eso es lo que vas a rebalsar, lamentablemente, ¿no? Cuando algo pase a tu alrededor. Entonces,
Yo creo que eso es bien importante, igual que nos acordemos que si algo nos está generando ese enojo o ese malestar, es bien importante hacer esa revisión interna personal nuestra, porque los otros solamente están viniendo a mostrarnos cosas de nosotros. O a veces yo me ponía a pensar, ¿no?, en personas específicas, las que más me sacaban de quicio, por ejemplo, o las que más me lastimaban, o yo sentía, digamos, que me lastimaban, era yo, eran mis heridas, obviamente ahí saliendo a flote, las heridas por si acaso se reflejan en nuestra significación, en la interpretación que le damos a las cosas, que eso viene directamente de nuestras creencias y que se activa a través de nuestros pensamientos. Entonces, cuando ya tienes ese mapita mental, digamos, bien estructurado, igual te ayuda y te sirve un montón para darte cuenta en qué momento y tienes que hacer esa reflexión y mejor si se acuerdan igual el hecho y el sentimiento que se ha disparado, porque el tener entendimiento igual de lo que está sucediendo ayuda a que nos demos cuenta de que se trata de nosotros. Entonces, literal, o sea, imagínense, yo me imagino a Jesús en aquel entonces, donde realmente nada lo afectaba, él no dejaba de ser la persona que era por cómo lo trataban, él no dejaba de ser la persona que era por las personas que lo rodeaban. Entonces, yo creo que hay un montón de creencias de las que nos tenemos que olvidar, desde el dime con quién andas y te diré quién eres, hasta lo que concebimos como hipocresía. Bueno, hay que hacer un montón de trabajo, ¿no? Y revisar cómo los significados que les damos a las cosas y las emociones y sentimientos y pensamientos que nos damos a tener a raíz de eso. Entonces, no sé si alguien quiere acotar, perdón, me emocionada porque este tema me parece súper importante, eh, porque está bien relacionado al tema bueno, como prácticamente todo lo que hemos estado viendo de la Biblia, ¿no? Al tema de la emocionalidad, al tema del poder de nuestro pensamiento, de las significaciones y de que prácticamente si tenemos algún problema con alguien de afuera es nuestro problema. Entonces, no sé si alguien quisiera. Hola, ¿Cami? Margot. Sí, hola. Buenas noches. Este tema me interesa mucho y tengo una duda, que es que, ¿qué pasa con las personas que nos han hecho daño físico en la infancia y nos crean como traumas y lamentablemente son parte de nuestra familia o algo así? Obviamente tienes que eh, enfrentarte o verlos continuamente, y siento que cada vez que estás con ellos como que te consumen energía. Entonces incluso es esto de tratarlos bien o con amor, viene con el perdón, o por salud mental es mejor distanciarse. Esa es mi Mil pregunta. gracias. No, mil gracias, Cami querida, por tu apertura, por tu confianza. A ver, mira, el trauma en sí, en realidad, es el significado que uno le da a un hecho. El trauma en realidad viene de eso, porque imagínate, si el trauma fuera el hecho, nunca tendríamos la capacidad de curarlo. Y gracias a Dios, realmente sí es algo que se puede curar. Y en realidad, o sea, sí va bastante ligado a la significación que uno le da cuando otra persona nos hace daño físicamente, bajo o sea, peor siendo niños, que es cuando más vulnerables somos. Obviamente no es algo fácil primero de digerir, ni estoy justificando, ni nada por el estilo, pero sí, hay que pensar en tu bienestar de hoy y en tu identidad. Cuando tú te das cuenta que tú no eres este cuerpo y tú no eres esta mente, eso ayuda un montón, incluso literal, a tratar bien y con compasión hasta a la persona que más daño nos ha podido hacer. O sea, no a ese nivel creo, pero sí hay una persona que me ha herido, igual de mi familia, digamos, bien profundamente, a nivel emocional desde niño. Entonces, obviamente sentía un rechazo natural porque obviamente uno rechaza naturalmente lo que te altera, ¿no?
Entonces, a mí sí me ha ayudado mucho el entregarlo así a Dios y dárselo, porque la verdad es que en ese momento yo no me sentía tampoco capacitada ni en el lugar, digamos, para perdonar, pero cuando me he dado cuenta que la persona que nos hiere tiene luchas y heridas mucho, mucho más profundas, yo creo que eso nos ayuda a ver el tema con compasión, el acordarnos igual que al final de cuentas el hecho y el daño están hechos, pero de nada nos va a servir el mantenerlos presentes en nuestra cabeza, en nuestro corazón, porque obviamente te genera esa mala energía, esa mala emoción y es inevitable y tenemos toda la razón para sentirlas, pero yo creo, mi querida, que el momento en el que tú decides tú estar bien, porque tú te amas, porque tú eres valiosísima, porque tú mereces, precisamente porque tú no has tenido la culpa de absolutamente nada de lo que ha pasado, y te das cuenta de que tú mereces regalarte, o sea, y regalar a tu espíritu, que eres tú, en realidad esa es tu verdadera identidad, digamos, y por lo mínimo que se merece ese espíritu tan hermoso y valioso que somos todos nosotros y que lo tenemos presente día y noche, las 24 horas con nosotros, es regalarle un ambiente sano en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón. Entonces, realmente yo creo que necesitas fortaleza y firmeza y mucha fe para realmente saber que lo correcto es perdonarlo y darle amor, porque obviamente ese ser, ese espíritu necesita muchísimo amor, porque quien está sano y quien está bien y es feliz y está en contacto con ese su ser divino, no actúa de esas maneras, pero lamentablemente, si bien todos los seres humanos tenemos la capacidad de entrar en contacto con ese ser divino y tenerlo presente, no lo hacemos. Entonces ya es su problema y su vida, su proceso, su historia. Pero tú, que es lo único de lo que uno se puede hacer responsable, tienes la responsabilidad de regalarte y de regalarle a tu espíritu toda esa tranquilidad, toda esa paz, todo ese amor que eres. Ojo, porque todo eso ya está dentro de ti. Lo único que tienes que decidir es ponerle toda tu atención a esos sentimientos hermosos, a esa paz, a esa tranquilidad que tú te mereces. Entonces, obviamente es un proceso para muchas personas, para otras puede ser una decisión de un día, depende de ti y es súper personal, pero yo sí creo que igual, por lo menos por experiencia, a mí me ha tocado poner límites, obviamente, al principio de mi trabajo, digamos, y al momento en el que me he sentido ya suficientemente fuerte, digamos, sí empezar a darle amor, pero ya a raudales, ¿no? Y te puedo decir que sí se puede. Obviamente, el perdón es una decisión también, ojo. Entonces, si tú realmente quieres estar bien y sentirte feliz, puedes perdonarlo y ir sintiendo igual, obviamente, en tu corazón. Si llenas con Dios y en meditación, yo eso lo recomiendo mucho. Puede ser muy, muy mágico y sanador. Entonces, sí, sí te diría, no dependas porque, o sea, todo el mundo te puede compartir sus experiencias, pero la decisión y el tú, o sea, realmente ponerte en contacto con ese tu ser divino y darle todo lo que merece a todo nivel, ya depende de ti. Y está así a una decisión de, de distancia, que es lo más hermoso, puede ser ahorita. Entonces, bello. Igual para lo que necesiten, saben que me tienen aquí. Hay procesos más profundos que otros, pero yo sí tengo la profunda creencia de que cuando uno decide puede tomar la decisión y cambiar así absolutamente todo. Yo creo que me he vuelto otra persona y todavía creo que todos los días me vuelvo otra persona, espero mejor, ¿no? Entonces sí, es bueno darse ese permiso y esa libertad de sentir, de explorar, de ir probando y buscando lo que sea mejor, se sienta mejor para cada uno de nosotros, ¿no? No sé si alguien más quisiera comentar. Buenísimo. Todos, por si acaso, somos seres súper fuertes y valientes
y resilientes. Nuestra humanidad también está basada un poco en eso, ¿no? Nuestra identidad más que humanidad, porque sí, creo que la fortaleza viene del espíritu y que más bien independientemente de nuestra biología y de todo lo que queramos, el espíritu tiene tanta fortaleza, tiene tanta luz y tanto amor que es lo que Dios nos ha dejado, es su herencia, ¿no? Es lo que nos hace sus hijos, nos hace iguales, nos hace uno con Él, lo que nos conecta. Entonces, si podemos así practicar amor, si podemos practicar compasión, si podemos practicar ese amor incondicional que duele y que no es tan cómodo, hagámoslo y no solamente con retos grandes. Yo creo que todos tenemos retos en el día a día porque vivimos en sociedades, vivimos en familias. Entonces, lamentablemente nadie va a ser perfecto, pues todos somos humanos, pero nosotros sí podemos tratar de ejercitar ese amor, ¿no? En cada minuto, segundo que tengamos, el estar presente igual, donde ponemos nuestra atención es bien importante porque obviamente si todo el tiempo pensamos en cosas tristes o que nos enojan o que no nos gustan del otro, obviamente nos vamos a llenar de esas emociones. Entonces, yo creo que es mejor siempre tomar una decisión global sobre las personas igual. Por ejemplo, veo los pros y los contras de alguien, e incluso si es familia, bueno, si es familia muy cercana, yo de verdad trato de hacer todo mi esfuerzo para amar lo más rápido posible y amar incondicionalmente, más con las personas que vivo, porque así se asegura igual una mejor comunión, una mejor experiencia de vida para todos. Pero con algunas otras personas, igual yo creo que es bien bueno evaluar si vale la pena. Y puede sonar un poco frío, pero por lo menos al principio es un proceso y es un ejercicio, entonces no te va a salir natural y hay que optimizar la paciencia. Entonces, como para sistematizar, yo sí les diría al principio, ya con el entorno más cercano es harto trabajo, entonces hay que evitar situacionales, pero una que intencionalmente se vaya haciendo el esfuerzo y el trabajo de amar incondicionalmente, que significa ir disminuyendo nuestro ego, que significa ir acordándonos de que no siempre tenemos, bueno, de que no tenemos la razón, de que no tenemos por qué tener la razón y de que absolutamente todas las realidades que coexisten son válidas y valiosas. Entonces, mientras más pensamos en eso, pongamos nuestra atención en eso y en las cosas buenas de las personas que elijamos tener cerca, mejores realidades vamos a tener. Y eso nos va a permitir tener mejores pensamientos, tener mejores emociones. Entonces, sí les voy a, como consejo, preguntarse todo el tiempo dónde están poniendo su atención también. Porque que uno ya hace un reconocimiento, por ejemplo, yo sé que tengo una herida emocional de abandono, digamos. Entonces, a mí me sirve solo para estar más alerta, digamos, en las situaciones y en los momentos donde siento un poco de dolor y sé que es esa herida que todavía está ahí molestando. Entonces, el acordarme, digamos, de cuál es la herida en específico y el hacer el reconocimiento me permite, obviamente, que mi amor como respuesta, digamos, a cualquier ofensa o sacada de quicio, sea mucho más amoroso. Entonces, pueden ir haciendo ese proceso y luego llega un momento en el que ya está tan reconocido que ya más o menos te sale natural el tratar con cariño, salvo haya alguna otra cosa en tu cabeza. Y luego ya se reduce a poner tu atención en lo que tú quieres, ¿no? En lo que tú quieres experimentar. Por ejemplo, está bien si te gusta la tristeza, digamos, pero elegí la voz que no sea una consecuencia eh, inconsciente, digamos, e involuntaria. Entonces, sí, o sea, a veces pensamos, una amiga me dice, estás romantizando la felicidad porque no todo el mundo quiere ser feliz. Y le digo, en realidad sí, no es felicidad lo que uno busca. Yo creo que todos los seres humanos estamos en búsqueda de completitud y obviamente sin la práctica espiritual eso jamás es el no tener conocimiento sobre nuestra verdadera identidad, que ese es el espíritu divino, hermoso, poderoso, y el no nutrirlo y el no trabajarlo, obviamente te va a crear un sentimiento de vacío con el resto del mundo.
Entonces, bueno, eso es importante, pero también creo como que los primeros pasos son, o sea, o por donde realmente lo empezamos a buscar, digamos eso, y lo empezamos a encontrar es cuando estamos empezando a pensar en la felicidad y en la paz, digamos. Entonces, ojo, uno puede sentir y experimentar lo que le dé la gana, pero primero hay que empezar a entenderse un poquito y hacer las cosas más intencionalmente, ¿no? Entonces, eso, no sé si alguien quisiera comentar algo más. Buenísimo. Vamos a continuar. Jesús sana a dos ciegos. Versículo 27. Cuando Jesús salió de allí, dos ciegos lo siguieron y comenzaron a gritarle: Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros. Los ciegos siguieron a Jesús hasta la casa, y cuando ya estaban adentro, Jesús les preguntó: ¿Creen ustedes que puedo sanarlos? Ellos respondieron: Sí, Señor, lo creemos. Entonces Jesús les tocó los ojos y dijo: Por haber confiado en mí, serán sanados. De inmediato los ciegos pudieron volver a ver, pero Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que pasó. Sin embargo, ellos salieron y le contaron a toda la gente de aquella región lo que Jesús había hecho. Bueno, aquí de nuevo hablamos de los milagros. Mateo me gusta porque, bueno, teóricamente ha sido uno de los más inteligentes, si no el más inteligente de los apóstoles. Y si se dan cuenta, bueno, yo he leído este libro con esa inquietud, digamos, de ver qué había dicho el más inteligente sobre Jesús y qué contaba. Y si se dan cuenta, habló muchísimo sobre manifestación, sobre sanación, sobre prácticamente están ahí todos los milagros, o bueno, los más importantes que él ha presenciado, que ha hecho Jesús. Y algo que resalto para no volver a dar vueltas es de nuevo el tema de la fe y el de si uno quiere o no ser sanado, que para mí eso se ha vuelto muy importante, porque a veces queremos curar el mundo, queremos cambiar el mundo, y eso nos convierte en opinadores y en aconsejadores, pero tenemos que aprender a no darle ayuda ni darle las cosas a la gente que no nos las pide. No hay que ser tan comedidos porque lamentablemente cuando no atendemos a peticiones concretas tendemos incluso a molestar. Y a mí todavía me cuesta acordarme de eso porque digo, pucha, la salud, la felicidad están hacia un toque de distancia de tanta gente inteligente que tengo a mi alrededor y buena, pero obviamente no, el maestro no llega sino hasta que el estudiante está listo y no porque me crea maestra, pero claro, obviamente en los consejos y todo lo que queramos que pueda sanar, etcétera, o no, tienen que ser pedidos. Entonces, a lo que igual me gusta es que Jesús, aparte de si creen o no, porque por la fe se recompensa obviamente con el milagro, preguntas en si creen, digamos, y en si quieren ser sanados. Entonces, tal vez eso como un punto importante para tener en cuenta en la vida en general. Es mejor no hacerse de enemigos y ni generar esa reactividad, digamos. Así queramos hacer el bien, muchas veces no se toma de esa manera. Bueno, continuamos. En este apartado, Jesús sana a un mudo. Versículo 32. Después de que aquellos hombres salieron de la casa, unas personas le trajeron a Jesús un hombre que no podía hablar porque tenía un demonio. Cuando Jesús expulsó al demonio, el hombre pudo hablar. La gente que estaba allí se quedó asombrada y decía: Nunca se había visto algo así en Israel. Pero los fariseos decían: Si Jesús expulsa a los demonios, es porque el jefe mismo de todos los demonios le da ese poder. Eh, bueno, no sé si ya hemos hablado de este tema o lo he hablado en otro de mis estudios, perdón, pero eh, los fariseos también sanaban, ¿no? Entonces, aquí igual hay un poco de doble moral. eh, los fariseos igual sanaban en nombre de Dios. Obviamente, no me acuerdo exactamente si tenían la capacidad o si fueron exitosos en sacar demonios, porque me parece que justo el episodio de María,
sí, María Magdalena creo que era, cuando el jefe, el maestro de los fariseos no pudo sanarla, pero Jesús sí. Entonces, también ahí entra un poco de la envidia, ¿no? Que es como que nadie que no haga lo que yo hago, que pueda lo que yo pueda, o haga a mi manera, lo desmerecemos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí obviamente la gente estaba un poco, los fariseos celosos de Jesús empiezan a decir que él obtenía su poder de los demonios, nada que ver. Bueno, eso en esta parte, no sé si tendría alguna connotación lo del mudo y que sí he pensado, no he llegado a ninguna conclusión, pero sí me he preguntado si tenía algo que ver el mudo con el que sea un demonio el que esté presente y no una enfermedad, digamos, como tal. Y ahí me he puesto a pensar un poco en el tema de que justo estaba leyendo el otro día en un libro algo que me hizo inducir y pensar en que cuando consumimos otras sustancias como alcohol o otras drogas, es como que abrimos portales energéticos y podemos, hay demonios que pueden entrar, entonces me parece que es más tal vez compatible con el alcohol, pero me he acordado que obviamente en tiempos donde tomaba un montón, en algunas ocasiones, claro, las famosas lagunas mentales, digamos, son momentos en los que uno no está plenamente consciente de sí. Entonces, he pensado en que podría ser una posibilidad que hayan momentos y cosas que te lleven a posiciones más permanentes, digamos, o alargadas, y que obviamente tomando como cierta esta teoría, ¿no? De que hay algunas sustancias que nos podrían abrir los portales energéticos y dejar que otras entidades, digamos, tomen posición. Pero ese ha sido así un pensamiento random que he tenido cuando he leído esa parte. No he llegado a ninguna conclusión porque tampoco tengo certeza ni creo todo lo que estoy leyendo en ese libro, pero ha sido un pensamiento. No sé si alguien tiene algo que comentar sobre esto. Buenísimo. Llegamos a la última parte, versículo 35. Jesús tiene compasión de la gente. Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión porque vio que era gente confundida que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Es palabra de Dios. Bueno, en esta parte a mí me parece que sí, tendemos a estar muy confundidos como seres humanos. Encabezo la lista, porque a pesar de, claro, de toda la sabiduría y conocimiento que uno, bueno, en realidad conocimiento que uno puede ir incorporando, así esté basado en sabiduría antigua, no se convierte realmente en sabiduría hasta que lo ponemos en acción. Y aún así, accionando, les puedo decir, yo todavía tengo muchísimas dudas y ahí es donde yo creo que entra el tema de la fe, que al final, ojo, gracias al libre albedrío que tenemos, igual somos libres de depositarla donde mejor nos parezca, pero sí veo que esa hambre tal vez, ¿no? Y esa falta de guía nos lleva a muchas veces caer en lugares y en conocimiento que no necesariamente nos hace bien. Y ahí también quería comentarles un poco que el objetivo de abrir este tipo, digamos, de lectura y análisis, estudio bíblico basado en inteligencia emocional, iba también por ahí, ¿no? Porque yo creo que muchas veces las personas muy religiosas o que han crecido tal vez muy con la palabra a rajatabla, bien incrustada, pueden llegar a, y ojo, hablando de todas las personas en general, pero en especial este sector de la población, porque eh, nos hacen sentir vergüenza, ¿no? O sea, cualquier imperfección
llegas a sentir culpa y vergüenza. Y ojo, no solamente por lo que dice la Biblia, por cómo se la toma, sino por también cómo funciona la sociedad, peor en una sociedad tan cerrada como es la nuestra en Bolivia. Literal parece, no sé, pues que seguimos viviendo en 1800, donde al vecino le sigue importando lo que piensas, cómo te vistes, con quién te casas, si te casas o no te casas. Entonces, en ese sentido, yo creo que así el mayor guía van a ser ustedes mismos, para ustedes mismos, pero a través, obviamente, de esa conexión con Dios, de esa meditación, de esa oración, de ese alimento espiritual que todos deberíamos cultivar y que creo se hace a través de la reflexión y el análisis de este tipo de sabiduría de la palabra, y de obviamente, y eso lo digo por experiencia, el hacer obra social, no necesariamente no hacer algo gigantesco, sino el ayudar a nuestros vecinos todos los días, en ayudar a la gente con la que vivimos de alguna manera todos los días, se convierte en un alimento espiritual bien importante, ¿no? Porque literal estás renunciando a algo para ti, de ti, y mejor obviamente si se hace de amor, porque obviamente ahí es donde entra el poder expansivo igual del amor, ¿no? Y hacerlo como ofrenda, porque cada vez que estamos actuando con amor, Dios sonríe. Esa es mi abstracción de cómo funciona, pero sí, siento que sea lo que sea, está feliz de que esté tratando de parecerme más a Jesús, de que esté tratando de ejercitar y de poner en acción toda la sabiduría que está ahí, entonces que no se quede solo en conocimiento. También creo que como buen padre, así Dios siempre está orgulloso, ¿no? De vernos y de sentir que estamos haciendo esfuerzos para estar en comunión con Él, para estar o sea, en contacto con nuestro propio espíritu, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, yo sí creo que es los lugares los espacios de, de diálogo son muy importantes, porque peor si todos estamos con el mismo objetivo de construirnos y de mejorar. Es muy lindo tener un espacio de contención, una comunidad. También es lindo tener donde congregarse. Yo creo que he vuelto a la iglesia por el tema de la comunidad y de la congregación, porque evidentemente tengo varias formas, tal vez un poco más personales de interpretación de la palabra, que tal vez no a todo el mundo le guste, pero sí me gusta la comunidad que me da la iglesia, porque igual es gente dentro de todo ya un poco más cernida, que tiene un poquito más de madurez espiritual, por lo menos que en el común denominador del mundo. Entonces ya es un pequeño filtro, pero el estar juntos, el congregarnos, el compartir nuestro sentir, nuestro pensar, el apoyarnos, el hacer este trabajo de crecimiento personal juntos, porque ojo, no siempre va a ser fácil, igual uno se olvida, entonces por eso está muy bueno tener un lugar donde se nos recuerde. A mí también, ojo, que se me olvida, entonces eh, cuando tenga dudas, que a veces me pasa, pero gracias a Dios igual la tengo a mi mamá, porque se da cuenta o le cuento y me hace recuerdo, me dice, tú misma dices que lo que crees, creas yo, cierto. Entonces, por eso es tan importante el tema de la comunidad, ¿no? Porque lamentablemente vamos a seguir olvidándonos de muchas cosas, pero peor cuando se nos vienen presiones del mundo y cosas así, y tal vez cosas que en el momento no nos sentimos capaces de manejar, pero por eso es muy bueno tener a gente como nosotros y que estén en lo nuestro, cerca de alguna manera. Por ahora tenemos estos espacios virtuales y ojalá algún día empecemos igual voy a ser más intencional en eso, para que nos empezamos a reunir también con los que se pueda personalmente, porque es lindo, o sea, la cercanía, el tema de la oración, que igual ya hemos empezado, más bien. Hoy día no me han mandado mensajes para hacer oraciones, pero el que quiera durante la oración, por favor, siéntase libre igual de sacar su micrófono y compartir. El tema de la oración, y obviamente que es como un intencionar colectivo, es muy hermoso porque somos más personas con el mismo objetivo, más espíritus obrando
hacia un mismo foco, poniendo toda nuestra energía hacia un mismo lugar. Obviamente el poder de dos es mucho más que el de uno solo, entonces eso también me parece súper importante en el tema de hacer crecer esta conciencia, ¿no? Entonces, igual si pueden y los animo, las animo, así es buenísimo el tratar de repetir todo lo que vamos viendo en sus familias, o sea, con sus amigos, porque en la repetición también está el aprendizaje, porque obviamente cuando tú haces la reproducción de la información que estás recibiendo, eh, se sintetiza y se instala mejor en tu cabeza, ¿no? Y eso hace más probable que lo pongas en acción, entonces eso hace más probable que la vida tranquila y maravillosa que todos merecemos llegue o se haga presente en realidad constantemente. Entonces, eso, eso sería. No sé si alguien más quisiera decir algo. Con esto ya hemos terminado el capítulo 9 por si acaso. Buenísimo. Vamos a orar entonces. ¿Quién quiere orar para cerrar? Nadie. Bueno, ya voy a orar yo. Eh, Querido Padre, te damos gracias por este momento que hemos podido pasar juntas, por todo el conocimiento, la sabiduría que estamos adquiriendo. Te agradecemos por guiar esta noche, por guiar nuestros corazones hacia un amor incondicional, un amor expansivo. Te pedimos por favor que esta información se quede en nuestro ser, que la podamos recordar, que cada vez que queramos reaccionar de mala manera, que cada vez que nos sintamos ofendidas o enojadas o cansadas, podamos descansar en ti, papá, en tu amor, en tu corazón, acordarnos de que realmente nosotros somos tus hijos y tenemos toda la capacidad y la decisión de cambiar nuestra percepción, de cambiar realmente todos los pensamientos y los sentimientos que nos hacen reaccionar de mala manera y sentir que tenemos que de alguna manera protegernos de la gente que está a nuestro alrededor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser más vulnerables, que no nos dé miedo el hablar, el comunicar lo que sentimos en el momento preciso a las personas precisas, porque en ese comunicar y en ese poder de expresión realmente también podemos sacar las emociones que no nos hacen mal y transmutarlas de la mejor manera, porque Señor, sabemos y estamos en plena conciencia que todos los enojos y los resentimientos que tenemos nos pueden llegar a producir enfermedades y no queremos eso. Entonces estamos totalmente dispuestas a acordarnos de que cualquier cosa que nos haga sentir una mala emoción debe ser trabajada y purificada, entendida y conscientemente sacada de nosotros. Nosotros nos comprometemos a hacer todo el trabajo y te pedimos que tú llenes todos los vacíos espirituales que podamos tener para que eso también vaya arreglando nuestros hábitos y permitiéndonos ser personas de mayor provecho, no solamente para nosotros, para nuestras familias, sino para toda la sociedad. También un extra por la Rebel. La Rebel ha tenido una operación estos días, pero te agradecemos por su pronta recuperación, porque está aquí, porque igual, a pesar de todo, porque es una operación dolorosa, está aquí para compartir con nosotros y para recibir tu palabra. Amén. 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 Gracias, mi vida. Amén. Han sido Con, unos momentos, unos minutos de intensa reflexión. Te agradezco. He recibido la lección. con mucho amor, mamita. Gracias a ti también. Y a todas, porque todas me hacen recuerdo y me ayudan también a siempre reflexionar. Las amo mucho. Gracias, Sol querida. Gracias por estar igual acá. No te he presentado, espero que algún rato igual te puedan conocer mejor. Sol es una persona muy sabia. La verdad es que a mí también me ayuda. Tenemos un grupo con ella, el hacerme consciente y el estar cada vez más presente, ¿no? Con mi ser. Así que muchas gracias, Sol querida. Ujú.
Ujú. Mil, mil gracias. Estamos leyendo los mensajes. No te escuchamos, no te escuchamos, pero estamos leyendo los mensajes. Con mucho amor, entonces. version of yourself. I'm manifesting a better financial situation when I get called